Una de mis canciones favoritas del compositor Marcos Vidal dice: cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime, ¿dónde está el Dios de Elías, que de vez en cuando se deja oír? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Es interesante que el salmista empiece haciendo la pregunta al Señor: Señor, ¿por qué en un mundo de tanta oscuridad tú no te haces presente y visible como en los tiempos de Elías, como en los tiempos de Moisés? Y es cierto, tal vez esa es la pregunta que todos nos hacemos. Estamos en un mundo de profunda oscuridad, de oscuridad económica, de oscuridad física, social, y con todo este tema de salud no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál será el futuro del mundo? Y en medio de estos momentos tan difíciles, tan alarmantes de nuestra nación y del mundo entero, podemos preguntarnos: Señor, necesitamos la manifestación de tu poder, necesitamos la manifestación de tu gloria en esta época, en este tiempo. Pero me encanta esta canción, es lo que el Señor mismo le responde. Más adelante dice: Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Y el Señor le dice: ¿cómo puedo derramar yo mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que sí, todos pedimos la intervención de Dios, la manifestación poderosa de Dios en medio de nuestro tiempo. Pero el tema no es Dios. Dios no ha cambiado. El tema es que nosotros no estamos a la altura de las circunstancias, a la altura de estos momentos históricos. Y esta canción es un llamado de Dios a nuestro tiempo, a nosotros, a decirles: el problema no es Dios, Dios sigue siendo el mismo. El problema es que ya no hay hombres como Elías, ya no hay mujeres como Esther, ya no hay jovencitos como los amigos de Daniel, ya no hay valientes como David que se atrevían a enfrentar gigantes y anunciar la gloria y el poder de Dios. Y es ahí donde debemos llamar la atención, de cómo tomar ejemplo de aquellos hombres de Dios, varones de Dios. Por eso en esta mañana quiero hablar de uno de estos profetas de Dios que creo que es referente para nuestros tiempos, porque él también ejerció su ministerio en un tiempo de profunda oscuridad, de profundas tinieblas. Y el relato de su vida lo encontramos ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este solo versículo nos da la introducción de este personaje tan interesante en la historia de la Biblia. Ahora, él no ejerció el ministerio en una época fácil, no ejerció el ministerio en una época sencilla, donde había temor de Dios. No, creo que fue uno de los momentos más oscuros que está viviendo el pueblo de Israel. En el capítulo 16, verso 30, nos describe cómo era el rey al cual él le estaba hablando. Dice la Biblia que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero mire cómo dice este detalle: más que todos los que reinaron antes que él. Entonces el ministerio de Elías no se ejerció en un tiempo donde el rey o los gobernantes eran temerosos de Dios. No, nos dice y nos describe que era el peor de los reyes. ¡Wow! Ahora, que nos digan que hubo un rey malo, eso ya es mucho decir, porque todos hemos tenido presidentes malos, gobernantes malos, administradores malos. Pero cuando la Biblia dice es el peor de los que han reinado, es el peor de los malos, ¡wow! Ya eso nos dice todo el problema del contexto que estaba viviendo. Este era el peor rey. Ahora, no solo eso, si miramos el verso 31, dice:
como si hubiera sido poco. Oye, la Biblia nos da esos detalles maravillosos, tan descriptivos. Dice, el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel. ¡Wow! Ahora, si Acab era el peor de los reyes de Israel, Jezabel es la peor en la historia. Este no era de las reinas que habían estado en Israel, no, es de la historia. Tú la ves en Apocalipsis, aún refiriéndose a ella como el espíritu de Jezabel. Lo que la Biblia describe a Jezabel es la peor en la historia casi que de la humanidad. Dice, ella era hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adorarlo. ¡Wow! Ahora, aquí hay algunos detalles interesantes. El primero es que esta Jezabel, que era la más mala, era hija de Ed-Baal. El nombre Ed-Baal significa Baal es Dios. Y entonces te imaginas la influencia de esta mujer, no solamente sobre su esposo, sino sobre el reino. Tanto así que nos dice que el rey se dedicó a servir a Baal y adorarlo. Oye, estamos hablando de una época de profunda crisis espiritual, de una sociedad que se había apartado totalmente de Dios, había dejado los caminos de Dios por seguir a un Baal. Ahora, pero no solo eso, era una época donde también se desafiaba la palabra y las órdenes de Dios. Miremos el versículo 34, dice, en su tiempo, o sea, en el tiempo de Acab, de Jezabel, dice, y él de Betel reedificó a Jericó. Ahora recuerden cuando el Señor les entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, que esa primera ciudad dijo, nunca más será reedificada. Y es más, colocó una sentencia y dijo, mire, el que la reedifique la va a pagar con 2 de sus hijos. Y cuando le dicen que si toma un camino, eso va a ser a costa de la vida de sus hijos, ¡wow! Eso detendría a cualquiera. Pero en esta época estaban dispuestos a desafiar las órdenes de Dios, la palabra de Dios. Y por eso se nos dice que él reedificó a Jericó. Y dice, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Oye, ya con eso era para parar, para decir, Señor, yo no quiero seguir desafiando tu palabra. Pero él siguió obstinado y dice, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas. Oye, no solamente sacrificó la vida de sus 2 hijos, el hijo mayor y su último hijo, sino que no le importaba. No le importaba enfrentarse a la palabra de Dios. No le importaba afectar a su propia familia, a su linaje. Imagínate entonces la condición tan difícil, tan oscura, tan deprimente, tan degradada que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Ahora, lo interesante es cómo aparece Elías, ¿no? Porque cuando vemos este versículo que leímos, hay 2 detalles para notar. El primero es lo que no dice y el segundo lo que sí dice. Y qué interesante lo que no dice. ¿Saben? La palabra del Señor no solamente es importante lo que dice, sino también lo que ella intencionalmente omite. Y uno podría decir, pastor, ¿y qué está omitiendo? Pues mira, yo quiero darte un detalle. Siempre que la Biblia nos presenta un personaje, lo primero que nos dice es su familia, su procedencia. Por ejemplo, aún de Jesús, hijo de José, hijo descendiente de David. O sea, siempre para los judíos es importante la genealogía. No solamente es importante saber quién eres, sino quién es tu familia. Y por eso aquí lo que no nos dice es la familia de Elías. ¿De dónde venía? Solo nos da el lugar de su procedencia, pero no dice familia de qué, de la tribu de qué. No nos da ninguna de esa información. Y esto es muy interesante, porque lo que la Biblia nos está diciendo es que para ser usado por Dios no necesitas venir de un linaje en especial, no necesitas tener un título específico, no necesitas tener un llamado de alguna misión o denominación. No, lo único que necesitas es estar dispuesto a ponerte en las manos de Dios. Por eso aquí vemos que Elías no fue usado por Dios porque venía de una familia especial, con un linaje especial. No, era una persona que no se nos dice el trasfondo, que no se nos dice su padre. Y eso llama la atención, porque todo personaje que está en la Biblia siempre lo precede hijo de quién era, o de qué familia venía, o por lo menos de qué tribu era. Sin embargo, hay algo que sí dice. ¿Y qué es lo que dice? El nombre. Y llama la atención el nombre. No sabemos si es el nombre que le dio su padre, o tal vez fue un nombre que él mismo adoptó o tomó para sí. Yo estoy dado a pensar que fue un nombre que él tomó. ¿Por qué? Por el significado. ¿Qué significa Elías?
Elías en su original debería leerse como Elijah y significa Yahvé es Dios o Jehová es Dios. Y esto es importante porque recuerden cómo se llamaba el padre de Jezabel, Baal. O sea, el papá de Jezabel decía, Baal es Dios. Entonces se levanta un hombre con el nombre de Elías que le está recordando al rey, a toda la nación, quién es el verdadero Dios. Entonces, para ser usado por Dios, no necesitamos venir de un linaje especial o tener un título específico. Necesitamos exponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, vivimos para proclamar tu grandeza. Vivimos para anunciar tu nombre. Sabes, todos somos llamados cristianos. ¿Y qué significa ser cristiano? Mostrar a Cristo en nuestra vida. Cristiano no solamente es un título. Cristiano no solamente es la afiliación de una iglesia en particular. Cristiano debe ser un estilo de vida, significa reflejar a Cristo. Y creo que lo que nos invita la palabra de Dios es que como Elías también vivamos para proclamar que Jesucristo es el Señor, en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo donde ha dicho que el dinero es el Dios, que el placer es el Dios, que la diversión es el Dios, que el fútbol es el Dios, que tal jugador que juega maravilloso, entonces esa persona es Dios y lo llaman así. Qué bueno recordar en este mundo que ha perdido su rumbo, que está en oscuridad, quién es el verdadero Dios. Ahora, pero no solamente aparece con el nombre Elías, aparece con una autoridad increíble. Porque mire cómo se enfrenta al rey, ¿no? Y cómo le dice la palabra de Dios que dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! Ahora, no solamente las palabras impactan, porque las palabras son maravillosas, pero no solo es las palabras, es la autoridad con el cual las dice. Porque yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo pararme a hablar bonito. ¿Cuántos predicadores no se levantan a hablar bonito? Oye, llenan estadios. Y claro, yo puedo decir palabras muy bonitas. El tema es la autoridad con el cual las diga. Porque no se trata de decir palabras hermosas. Se trata de tener la autoridad de parte de Dios y el respaldo de parte de Dios. Porque tal vez alguien se pueda levantar en la mañana y mirar a los cielos y decir, no va a llover a partir de ahora porque yo lo digo. Y muy seguramente va a caer un aguacero increíble. ¿Por qué? Porque esto no se trata de decir palabras bonitas. Esto no se trata de decir palabras que la gente quiere escuchar. Esto se trata de tener autoridad. Entonces no solamente era un hombre que proclamaba en su nombre que Jehová era Dios, sino que era alguien que también tenía la autoridad de Dios, el respaldo de Dios. Y creo que es allí donde debemos marcar diferencia. Porque gente que habla de Dios hay mucha. El tema es cuántos hablan con la autoridad de Dios, con el respaldo de Dios. Entonces, ser cristiano no se trata de decir palabras bonitas. Ser cristiano significa tener la autoridad de Dios, ese respaldo. Que podamos levantarnos frente a las circunstancias, levantarnos frente a la enfermedad, levantarnos frente a la crisis y ver cómo Dios respalda nuestras palabras. Ahora, ¿pero cómo conseguimos esa autoridad? Esa autoridad, como te dije, no la dan los títulos. No se trata de qué título tengo. O sea, no tengo autoridad porque me llamo pastor, o porque me llamo apóstol, o porque me llamo patriarca, o porque me llamo arcángel. Mire, llámate como te llames. Esa autoridad no viene un título. Y aquí este pasaje nos dice algunos detalles importantes. En primer lugar, esa autoridad proviene de la misma presencia de Dios en nuestra vida. Por eso Elías declara que eso que dice, lo dice en la presencia de Dios. Es la presencia de Dios la que nos da autoridad. No los títulos. Esto no se trata de la posición. Esto no se trata del linaje, la genealogía, o que mi papá era cristiano, o pastor, o vengo de una familia sacerdotal. Eso se trata de la presencia en nuestra vida. Esa es la que nos da autoridad. Y por eso como cristianos debemos buscar la presencia de Dios. Debemos vivir en esa presencia de Dios. Dependemos de Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Y por eso un cristiano que tiene autoridad es aquel que vive en comunión con Dios. Entonces Elías no tenía autoridad porque era la familia levítica. No, Elías tenía autoridad porque estaba en la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Y cuando la Biblia explica cómo es posible que alguien pueda decirle a los cielos que no lluevan y no llueven, pues la Biblia lo aclara. En Santiago capítulo 5, versos 16 y 17, mire lo que dice. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era un hombre con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas. Era un hombre como nosotros. Pero dice, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces era un hombre común y corriente, como nosotros, con debilidades, con flaquezas. Pero ¿qué marcó en él la diferencia? Su comunión con Dios, su vida de oración. Por eso dice, oró fervientemente. ¿De dónde tuvo la autoridad? ¿De dónde tuvo el respaldo? De su intimidad con Dios, de su vida secreta con Dios. La carta de Santiago nos dice que Elías oró fervientemente. Pero la pregunta a analizar es ¿cuándo oró? ¿Antes de su encuentro con Acab? ¿Durante su encuentro con Acab o después? Y creo que la palabra de Dios nos da a entender que él oró antes. Y yo creo que ahí es donde debemos aprender. Porque estamos acostumbrados a una iglesia que oramos es durante los cultos, durante la necesidad, durante la enfermedad, durante la crisis. Pero el Señor nos invita a orar en secreto. Y dice, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y aquí es donde debemos pasar de una oración pública, de una oración que se ve, a una oración íntima con Dios. Y ahí es donde está el secreto de nuestra autoridad. La autoridad que tenemos de parte de Dios no está en lo que yo hago en lo público, no está en lo que yo hago en los cultos, no está en lo que yo hago en los eventos masivos, está en lo que yo hago en lo privado. Por eso el Señor dice, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y la invitación que el Señor nos hace en este tiempo es a que vivamos una vida de oración en la intimidad, en el secreto con Dios. Ahí es donde está la clave y la autoridad. Ahí es donde está la clave del respaldo de Dios. Porque todos esperamos ver la obra de Dios, la manifestación del poder de Dios en estos tiempos, proveyendo, sanando, protegiendo. Pero la pregunta es, ¿cuántos están viviendo esa vida de intimidad con Dios, esa vida de secreto con Dios? Y eso es lo que marca la diferencia. Porque parecería que dependíamos de los cultos, parecería que dependíamos de la oración del pastor, de la oración del apóstol, de la oración de ese profeta, de esa persona usada por Dios. Y el Señor nos está invitando que así como Elías, sin necesidad de tener un título en especial, busquemos a ese Dios del secreto y ese Dios que está ahí, que quiere encontrarse contigo ahí en esa intimidad. Te dará la autoridad, te dará el poder, te dará la gracia, te dará el respaldo que tú y yo necesitamos. Y por eso es importante desarrollar una vida de oración, pero una vida del secreto, de intimidad con el Señor. El Señor le dice a los discípulos, oren para que no entren en tentación. En una versión original lo que significa es, oren para que cuando venga la prueba estén preparados. Mire, si no mira en la vida de Jesús, Él nunca oró largo frente al enfermo o frente a la dificultad. Es más, si tú miras en la tumba de Lázaro, el Señor no hizo una oración larga. Oye, si alguno de nosotros discruzarnos para, como Jesús, levantar un muerto, ¿cómo orarías? Yo creo que tú te acercarías a la tumba y harías una oración larguísima y leerías por un salmo, ¿no? Y dice, pues si no levanta, por lo menos quedarán aburridos y al final dirán, no, ¿sabes qué? Déjelo para después. Pero ¿cómo oró Jesús? Realmente las palabras de Jesús, Él dice, Señor, te doy gracias por haberme oído. O sea, Jesús ya había orado antes al Padre, ya le había pedido antes al Padre sobre la resurrección de Lázaro. No oró ahí durante el momento, no oró ahí frente a la tumba, era algo que le había hecho antes. Y por eso Él le declara a uno de los que están ahí alrededor y le está diciendo, Señor, gracias porque tú me escuchaste, porque esa oración que hice en lo secreto ahora va a ser manifestada. Y aquí es donde está el principio de autoridad. Es cuando vivimos en la presencia de Dios, es cuando vivimos en intimidad con el Señor que tenemos el respaldo de Dios. Ahora, el otro detalle importante a tener en cuenta es, ¿por qué Elías oró para que no lloviese? ¿Por capricho? Porque sencillamente se levantó un día y dijo, qué pereza que haya lluvia. No, yo no quiero que vuelva a llover. Yo quiero que tengamos sed, que aguantemos hambre. ¿De dónde sacó Elías esa oración, esa petición? Y para entender la petición de Elías hay que entender el principio de la palabra. Porque Elías no oró para que no lloviese simplemente por capricho, simplemente porque quiso, o se le ocurrió, o fue una idea que vino a su cabeza. Si tú miras la palabra del Señor en Deuteronomio, el capítulo 11, el verso 16 y 17, mira lo que dice. Dice, cuidado, no se dejen seducir, dice el Señor. No se descarríen ni adoren otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará sus frutos, y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. ¡Wow! Entonces, Elías no está orando por capricho. Elías está diciendo, Señor, cumple tu palabra.
Elías está orando conforme a lo que Dios había dicho. El Señor había declarado en la ley y había dicho: mire, si mi pueblo se aleja de mí, si adora a otros dioses, yo voy a cerrar los cielos para que no haya lluvia. Y por eso cuando Elías se levanta, no proclama palabras como mucho profeta que hoy en día se levanta a decir: y Dios te va a bendecir, y Dios te va a prosperar, y todo el tiempo es: Señor, tú das, bendice. No, la oración de Elías es: Señor, cumple tu palabra, tu disciplina sobre tu pueblo, para que tu pueblo recuerde tu palabra, para que tu pueblo se acerque a ti. Recuerden, la disciplina tiene un propósito pedagógico. Y tal vez hoy estamos llenos de personas y pastores y ministros que siempre están diciendo: y Dios te va a bendecir, y no te preocupes, Dios te va a prosperar. Y tal vez la palabra del Señor nos dice este tiempo es un tiempo de conversión, de arrepentimiento. No estamos hablando de traer bendición y prosperidad, estamos hablando de traer transformación. Y por eso la oración de Elías no es: Señor, dame, no es: Señor, llena, no es: Señor, aviva, no es: Señor, multiplica. No, es: Señor, cierra los cielos. Señor, llama la atención de esta tierra, llama la atención de este pueblo que se ha alejado de ti, llama la atención de este pueblo que se ha apartado de tus caminos. Y creo que a eso nos ha llamado el Señor. No orar como la gente quiere escuchar, no orar por las cosas que la gente quiere oír, sino orar conforme a la voluntad de Dios. Mire, el apóstol Juan nos decía que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué importante orar con base en la palabra de Dios. Entonces Elías no dependía de los intereses del pueblo. Elías dependía de la palabra de Dios. Y por eso al orar es importante conocer la palabra. Por eso al orar es importante tener comunión con la verdad de Dios, porque es ella la que nos guía para entender los propósitos de Dios, para entender el camino de Dios. Recuerden, yo no oro para que Dios satisfaga mis caprichos. Yo no oro para que Dios haga lo que yo quiero. Yo oro para que Dios cumpla su palabra. Yo oro conforme a sus propósitos. En la oración no buscamos cambiar a Dios. En la oración estamos alineando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Recuerden la oración que Jesús hizo ahí en el monte del Getsemaní. Su oración era: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el propósito de la oración, es poner en línea mi voluntad a la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos hombres y mujeres que se levanten en ese tiempo, no para orar lo que la gente quiere escuchar. No solamente es orar diciendo: Señor, manda la vacuna, oh Señor, manda la prosperidad, oh Señor, abre los cielos. No, es: Señor, ayúdanos a oír tu voz, ayúdanos a encaminarnos en tu voluntad. Señor, despiértanos si hemos estado dormidos espiritualmente, si nos hemos apartado de ti. Señor, ten misericordia, y que estos tiempos de dificultad económica, social, de salud, sean tiempos de volver a ti, sean tiempos de reaccionar, sean tiempos de despertar para volver a lo que tú nos has llamado, a la voluntad, a lo que tú esperas de nosotros. Hoy se necesitan hombres como Elías, que no oren según los caprichos de las personas, que no oren para satisfacer los deseos de aquellos que están escuchando, sino oren pidiendo la voluntad de Dios, oren conforme a la palabra que Dios quiere traer para estos tiempos. Es ahí donde radica un pueblo de autoridad, un pueblo usado por Dios, alguien que vive en la presencia, en la intimidad con Dios, pero también alguien que ora conforme a la palabra de Dios. El Señor dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y sí, tal vez hoy hay personas que oran, pero como dice Santiago en su carta, oran para satisfacer sus deseos, sus caprichos, sus envidias, sus pasiones. Pero el Señor nos invita que nuestra oración debe estar fundamentada en la palabra, que la oración debe estar fundamentada en los propósitos de Dios. No es orar diciendo: oye Señor, que tu siervo habla. No, es como la oración de Samuel: habla Señor, que tu siervo oye. Debemos ser siervos de la palabra de Dios, siervos de la voluntad perfecta de Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Una iglesia que proclame la grandeza del Señor, que pueda decir en esta época que el dinero no es el Dios, sino que Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Una iglesia que viva en intimidad con Dios, que desarrolle esa oración íntima, esa oración del secreto, que no solo nos quedemos en la oración del culto, en la oración ritual, en la oración tradicional, en la oración religiosa, sino que vivamos esa comunión íntima con Dios, que entendamos que separados de Él nada podemos hacer.
y que seamos una iglesia conocedora de la palabra para entender los propósitos de Dios y para que oremos conforme a la voluntad perfecta de Dios. Ese es el llamado. Esa es la iglesia que Dios está buscando. La canción de Marcos Vidal con la cual empezamos esta enseñanza termina recordando las palabras de Dios en Crónicas, cuando le dice a Salomón: si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, aún repito como antaño: buscadme y viviréis. Creo que es tiempo de buscar a Dios. Creo que es tiempo de buscar la presencia de Dios. Creo que ese es el tiempo de estudiar y profundizar en la palabra, de poder alimentarnos de ella. Recuerden lo que Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante que nuestro alimento sea la presencia de Dios, el crecer en esa llenura del Espíritu Santo y el saciarnos de su palabra, cada día estudiarla, cada día profundizar en ella. Sí, tal vez hoy estamos llenos de personas que hablan muy bonito y que dicen todo lo que la gente quiere escuchar, pero Dios quiere levantar una iglesia que no responda simplemente a los caprichos de esta sociedad, sino una iglesia que sea instrumento de Dios, que pueda influenciar este mundo. Y a eso Dios nos está llamando. No a dejarnos moldear por este mundo, sino ser transformadores de este mundo. Como el Señor le dijo a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y la manera de influenciar esta sociedad, la manera de transformar esta sociedad es cuando reflejemos en nuestra vida a Cristo, cuando vivamos en intimidad con Dios en el secreto y cuando nos llenemos de la palabra de Dios y oremos conforme a la voluntad de Dios. Quiero invitarte, iglesia, para que le digas: Señor, aquí estoy. Para que le digas: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Así como tú usaste a Elías, puedes usarme a mí. Él era un hombre común y corriente como nosotros, que la única diferencia fue alguien que estuvo en intimidad con el Señor, que supo orar fervientemente en el secreto y Dios le respaldó, que supo estudiar la palabra y entender la voluntad del Señor, y por eso se levantó para clamar la palabra, para decirle: Señor, haz cumplir tu palabra. Señor, haz cumplir tus propósitos. Señor, eso que tú anunciaste en tu palabra, que ibas a cerrar los cielos, Señor, hazlo ahora, para que la gente pueda volver a ti, para que la gente pueda reaccionar y tú puedas salvarle. Sabes, a veces parece que estamos más preocupados por el bienestar físico, por el bienestar en salud, por el bienestar económico, y tal vez estamos olvidando que todo esto es pasajero, que todo esto es temporal, que Dios no está tan interesado en defender nuestro estatus. Él está más interesado en cambiar nuestra vida y que seamos conforme a su voluntad. Recordemos, todo esto es pasajero, pero Dios ha venido a darnos una vida eterna que trasciende la vida misma, que trasciende esta temporalidad. Y por eso quiero invitarle a que le digamos al Señor: Señor, venimos a ti para ser instrumentos tuyos, para ser personas que influencien esta época, una época de oscuridad, una época donde se necesita la manifestación del poder y la presencia de Dios. Por eso quiero invitarte para que cierres tus ojos y digas: Señor, aquí está mi vida. Dile: Señor, me presento delante de ti, me pongo en tus manos. Yo reconozco mi dependencia de ti. Yo reconozco, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. Y por eso yo hoy busco tu presencia. Yo hoy me acerco a ti con un corazón sencillo. Señor, úsame. Ayúdame a vivir en esa intimidad contigo. Ayúdame a vivir en esa vida de comunión en tu presencia, a solas, en el secreto. Pero también ayúdame, Señor, a crecer en tu palabra. Que pueda, Señor, orar conforme a tu voluntad, Señor. Que no solo ore conforme a mis caprichos o a los caprichos de las personas, sino ore conforme a tu voluntad perfecta. Señor, cámbianos, renuévanos, restáuranos. Queremos ser instrumentos tuyos, Señor. Tú nos has llamado para ser sal y para ser luz de esta tierra. Y por eso, Señor, nos estás llamando a ti, a tu presencia, para que nos llenemos de tu gloria y llevemos esa gloria a las naciones. Oramos por este país, oramos por el presidente, oramos por el gobernador, oramos por el alcalde. Señor, derrama tu gracia sobre esta nación. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, que tú extiendas tu mano de amor
y como colombianos volvamos a ti, que dejemos a un lado la corrupción, el pecado, la inmundicia, Señor. Que nos arrepintamos, que así como Nínive se arrepintió, Señor, y tú detuviste el mal que venía en contra de ellos, Señor, así Colombia también nos arrepintamos. Dejemos de derramar tanta sangre, dejemos de lastimar al prójimo, dejemos de estar hablando mal los unos de los otros y, Señor, que seamos una Colombia restaurada, redimida por tu sangre. Padre Celestial, bendice este país y derrama tu gracia, tu gloria y tu favor sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.